Hola niños, Dios les bendiga, bienvenidos a la escuela dominical, es un placer volver a verlos por esta clase que vamos a hacer hoy. ¡Amén! Y estamos con mi hermano y vamos a aprender a estar una clase muy bonita. Vamos a hacer una oración para poder empezar esta clase, amén. Amén. Vamos a cerrar los ojitos y ustedes me van a acompañar en la oración. Amado Dios, te damos gracias, por este privilegio tan grande que tú me concedes de estar en esta clase para aprender cada día más de ti. Te doy gracias por mi salud y por todo lo que me has dado hasta ahora. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar poniéndole cuidado a una alabanza que van a poner y ustedes en sus casitas van a estar muy pendientes y si se la saben vamos a cantarla. Amén. Amén. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita que no tenía pastor. Entonces la cabrita que estaba muy solita, entonces la cabrita le oró a Jesús y le dijo: Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente, una cabrita que no tiene pastor, porque las cabritas andan sueltas por ahí, brincando y saltando como ellas quieren, pero yo quiero ser una ovejita y quiero que tú seas mi pastor. Entonces la cabrita hoy es una ovejita, entonces la cabrita hoy tiene su pastor. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita que no tenía pastor. Entonces la cabrita que estaba muy solita, entonces la cabrita le oró a Jesús y la cabrita dijo: Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente, una cabrita que no tiene pastor, porque las cabritas andan sueltas por ahí, brincando y saltando como ellas quieren, pero yo quiero ser una ovejita y quiero que tú seas mi pastor. Entonces la cabrita hoy es una ovejita, entonces la cabrita hoy tiene su pastor. ¡Qué bonita alabanza! Amén, sí, muy bonita. Bueno, hoy vamos a estar hablando de algo que ya hemos cada uno de ustedes, me imagino que ya se saben, y es de Daniel y el foso de los leones. Sí, ¿Tú te la sabes? Sí. ¿Y te parece bonita la historia? Sí, a mí me parece muy bonita. Bueno, vamos a hacer un recorderis de la historia y yo les voy contando y para que ustedes vayan recordando y si no se la saben, la vayan sabiendo. Bueno, era algo muy bonito que habla de la historia de Daniel, es que Daniel era un joven que le servía al rey Darío y él era un gobernador justo que le servía a él y estaba por encima de otras personas que cobraban impuestos, que a las personas que debían les cobraban, pero a veces ellos no eran justos. Abusaban. Sí, ellos no eran para nada justos, pero al rey Darío le agradaba mucho Daniel porque él era una persona justa, porque tenía a Dios en su corazón. Sí. Entonces, esto es muy bonito, porque cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos que hacer las cosas bien y de buena manera.
Daniel hacía todo perfectamente porque sabía que era para las cosas que él hacía, las hacía para Dios, porque Dios le había dado a él un espíritu superior sobre las demás personas. Y a los gobernadores y a los que cobraban impuestos no les gustaba nada, No. Porque Él le decía al rey. Sí, porque él le decía al rey que ellos hacían las cosas mal, ellos a veces sacaban provecho de eso para tener más dinero y nosotros no debemos hacer eso. No. Nosotros tenemos que hacer las cosas de la mejor manera y que agraden a Dios. Cuando ellos se dieron de cuenta que él era justo y hacía la ley conforme a las leyes de Media y de Persia, pues ellos les molestaron porque no podían buscar ocasión para hacer caer a Daniel porque él era justo. Entonces ellos pensaron y dijeron, vamos a hacer caer a Daniel de otra forma. Hicieron caer a Daniel con el Dios que él servía, con el Dios que nosotros servimos. Y entonces pensaron, bueno, como Daniel ora 3 veces al día, porque Daniel oraba 3 veces al día, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una ley donde durante 30 días no puedan adorar a ningún Dios, ni a ningún hombre, sino al rey Darío. ¿Y tú qué crees? ¿Que eso estuvo bien o mal? Estuvo muy mal. Estuvo muy mal porque ellos estaban haciendo algo para hacer caer a Daniel. Para hacer daño. Sí, entonces ellos le dijeron al rey Darío y al rey Darío le pareció bien porque dijo, ay, me van a orar a mí solamente por 30 días y él en su corazón se engrandeció bastante y pensó y aceptó esas leyes que él había hecho y firmó el edicto para que se pudiera hacer todo. Pasando esos días, cuando Daniel se enteró, fue a su casa, abrió las ventanas, que él siempre oraba las 3 veces al día y mirando a Jerusalén, porque él quería volver y regresar de donde él era. Entonces, él orando y los gobernadores se dieron de cuenta que él seguía continuamente orando a su Dios, entonces fueron y le dijeron al rey Darío. Y entonces el rey Darío se entristeció en su corazón porque él quería mucho a Daniel porque él era justo, entonces ellos cuando vieron que el plan que ellos habían hecho para hacer caer a Daniel estaba funcionando, se alegraron mucho. Qué mal. Sí, y entonces Daniel, cuando el rey Darío le dijeron, entonces el rey Darío buscó todo y hizo todo lo posible para ayudar a su amigo Daniel, porque nosotros siempre cuando tenemos un amigo tratamos de ayudarlos en cualquier situación o cualquier cosa que ellos necesiten, y eso es algo bueno que nosotros tenemos que estar haciendo, ayudándonos entre nosotros, incluso si no son amigos, sí, al prójimo, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Entonces él buscó todo lo posible, pero no pudo. Cuando se hizo de noche, fueron y le dijeron, rey, tú firmaste el edicto, ya sabes que ya no te puedes… El sello. Sí, que ya no te puedes decir que… atrás. Sí, entonces, ¿qué hizo el rey? El rey se entristeció y llevó a Daniel al foso de los leones, y los otros estaban contentos, estaban alegres porque habían logrado lo que ellos querían. Y entonces el rey estando de noche, el rey no le dio hambre, no tenía sueño, estaba triste por el amigo y muy, muy preocupado. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando estaba amaneciendo, el rey lo que hizo fue levantarse. Salió corriendo. Sí, se arregló y se puso las vestiduras y se fue al foso de los leones a ver qué había pasado. ¿Y tú qué crees que pasó? Que Daniel estaba vivo. Sí, Darío le dice a Daniel, le dice, siervo del Dios viviente, al tú que continuamente sirves, ¿te ha podido salvar de los leones? Y Daniel le dice, sí, oh rey, Dios envió a su ángel para que cerrara la boca de los leones. Cuando el rey escucha que Daniel le responde, en su corazón hubo alegría.
como cuando nosotros estamos preocupados por algo malo que de pronto hicimos, o cuando estamos preocupados por algo que no hicimos, pero nos echan la culpa y se dan de cuenta que no fuimos, pues a nosotros nos alegran porque demuestra que nosotros no lo hicimos. Entonces Daniel le dijo al rey que eso había pasado porque él no había pecado ni contra Dios ni contra el rey. Entonces el corazón del rey se puso feliz porque el amigo que él tanto quería estaba a salvo. Entonces, pasando eso, el rey le decía a todo el pueblo de Media y de Persia que al Dios de Daniel es el único Dios viviente, y dice que el Dios al que sirve Daniel debemos servirle nosotros. En esa época le dice el rey que los de Media y Persia deberían servir al Dios de Daniel porque es el único y verdadero Dios. Amén. Eso sí, eso es algo bueno, porque si incluso un rey aceptó que Dios es nuestro único Salvador, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Claro. Entonces, pasado eso, el rey se dio cuenta de las malas intenciones que tenían los gobernadores. Sí, se dio cuenta. Y eso no fue bueno para ellos. No. Nada bueno, porque cuando el rey dio la orden de que todos debían adorar al único y verdadero Dios, también dio la orden que esos gobernadores y todos esos que querían hacer caer a Daniel fueran echados al foso de los leones, y también sus esposas y también sus hijos. Wow. Sí, por el pecado de ellos. Castigo. Sí, por el pecado de ellos también fueron castigados su familia. Nosotros por eso debemos orar a Dios, y por cualquier pecado que hayan pronto cometido nuestros padres en la juventud, nuestros abuelos, pedirle perdón a Dios, porque nosotros de pronto no lo hicimos, pero nosotros podemos hacerlo para que Dios los perdone a ellos y a nosotros nos ayude a ser mejores. Cuando ellos estaban entrando al foso de los leones, y era un foso profundo, dice la historia que ellos no entraron ni siquiera al medio. Cuando lo comieron. Sí, cuando los leones lo atacaron, lo comieron, lo rasguñaron, y ellos, ¿y por qué les pasó eso? Por ser malos. Sí, por envidiosos. Por eso por nosotros hacerle daño a un hijo de Dios. Por eso nosotros no debemos hacer algo malo. Nosotros de pronto pensamos que si Dios está con nosotros no nos puede pasar cosas malas. Algo bueno de esta historia es que Dios usó a estos gobernadores para que a Daniel le pasara eso, no para algo malo, sino para que la gente supiera que existe un Dios verdadero. Amén. Que nos libra de todos los peligros que nosotros podamos tener. Por eso nosotros debemos orar y alabar a Dios en cualquier momento. Cuando salimos de nuestras casas, cuando comemos, cuando vamos al colegio. Sí, cuando estamos incluso en nuestras casas, porque de pronto pase un accidente y nosotros pensamos que porque estamos en la casa estamos a salvo. No. Muchas veces los mayores accidentes ocurren en nuestros hogares. Entonces por eso nosotros debemos orar al despertar y cuando nos vamos a acostar. Hasta por los alimentos, porque uno no sabe, de pronto va a comer en algún lugar y no se sabe si la comida está pasada, entonces tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude a ser fuertes cada día. Algo que hacía Daniel, oraba 3 veces al día, entonces nosotros en eso debemos imitar a Daniel, sí. Porque nosotros debemos orar cuando nos levantamos, cuando vamos a comer, cuando vamos a salir y cuando nos vamos a descansar. Y darle gracias a Dios por todas esas cosas buenas que nos ha dado, por el alimento, por el vestuario, por la salud, por la familia, por cada una de las cosas tan bonitas que nos ha dado, porque de pronto nosotros hemos pasado situaciones y momentos difíciles que no nos hemos dado de cuenta, pero Dios nos ha guardado en todo y cada uno de esos momentos. Nos protege. Sí, entonces por eso nosotros debemos confiadamente estar en Dios, porque Él es el que nos ayuda y el que nos protege cada día. Algo que muestra que el rey Darío quería poner a Daniel sobre todo, y era porque confiaba en Dios. Nosotros debemos confiar en Dios. Niños, ¿ustedes confían en Dios? Sí. ¿Usted confía en Dios, Melman? Sí, mucho. Mucho. Nosotros. Mucho.
Sí, porque nosotros debemos confiar en Dios porque Él es el que nos ayuda. Si nosotros en este momento estamos en donde estamos es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Entonces nosotros debemos confiar en Él. De pronto si nuestros papás están pasando por problemas económicos, porque no hay trabajo, por lo que ha pasado por esta pandemia, no tenemos que preocuparnos. Nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude y nos dé fortaleza para poder salir de esta situación. Porque ¿a usted le gusta hablar mucho con tus amigos, Melman? Sí. Y a ustedes, niños, les voy a decir algo muy importante y muy bonito. ¿Ustedes saben qué significa orar? Orar, es hablar con Dios. Sí, muy bien. Si a nosotros nos gusta hablar con nuestros papitos, con nuestros amigos, nuestros vecinos, si a nosotros nos gusta hablar, nosotros nos debe encantar hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios, porque uno cuando ora le cuenta los problemas, agradece todos esos momentos importantes que ha pasado, agradece la familia, agradece todo lo que ha tenido hasta ahora, porque Dios es el que nos está guiando. Entonces por eso cuando nosotros oremos y a veces ustedes digan, uy no, pero es que yo no sé orar, algo fácil que ustedes deben aprender es que orar es hablar con Dios. Es algo que nosotros debemos aprender desde ahorita de pequeños para que cuando vayamos creciendo, si nos gusta hablar, nos va a encantar hablar con Dios porque es orar y esa es la oración que debemos hacer cada día. Algo que nos cuenta es que Dios siempre estaba con Daniel. ¿Y por qué? Porque Daniel estaba siempre con Dios, buscando de Dios. Sí. Algo que nosotros debemos hacer a pesar de las dificultades es buscar de Dios, porque puede pasar muchas cosas, pero Dios nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar. Por eso les voy a dar en este momento el versículo bíblico que queda en Salmos 9:10. Ustedes en sus casas cojan la Biblia rápido y la buscan para que puedan leer la cita bíblica, el versículo de memorizar o el versículo que hoy vamos a aprender, que queda en Salmos 9:10. Y dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Eso nos está hablando que Daniel, que a pesar de todo lo que pasó Daniel, de todas las dificultades, porque ahí no quedó, vinieron más dificultades que Daniel tuvo en su vida, pero a pesar de todo, siempre estuvo firme y buscando de Dios. Así debemos hacer nosotros, ser firmes, parados, firmes y decir que nosotros buscamos de Dios. No nos debe dar miedo, porque sí, a nosotros a veces nos han pasado problemas. De pronto cuando estudiábamos en la escuela nos molestaban por ser cristianos, de pronto a veces la familia de nosotros nos molestan por ser cristianos, pero nosotros no nos debe dar ni miedo ni pena, porque si Dios murió en la cruz por nosotros para salvarnos, para limpiarnos, pues así nosotros nos debemos sentir muy orgullosos de que Dios nos salvó y entonces decir que Dios es nuestro Padre Celestial, que Dios es el que cada día me da vida, que me da salud y que ayuda a mis padres. Entonces algo bueno que debemos aprender de Daniel es que a pesar de las dificultades que él de pronto haya tenido a lo largo de toda la vida que él tuvo, es que siempre confió en Dios. Y eso es algo muy bonito, que nosotros debemos siempre confiar en Dios. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a hacer la oración para finalizar la clase y pedirle a Dios que nos ayude y hacer como Daniel. Amén. Amén. Papito Dios, te doy gracias, por esta enseñanza que me diste de Daniel. Gracias por el ejemplo que nos muestra la palabra de Dios acerca de Daniel. Ayúdame a buscarte a ti a pesar de las dificultades, a hablar contigo, a pedirte ayuda y a nunca alejarme de ti. Te pido que me guardes y me cuides siempre que vaya a salir, que esté en mi casa y que esté haciendo lo que esté haciendo. Tú siempre me guardes. Amén
y amén. Amén. Bueno, espero que se aprendan el versículo y que les haya gustado. Y ahora vamos a pasar al taller de manualidades. Dios les bendiga. Dios les bendiga, niños, bienvenidos a nuestro taller de manualidades. Hoy los materiales que vamos a utilizar son un foamy amarillo, un foamy marrón, una regla, unas tijeras, colbón, un lápiz y un marcador. Primero que todo vamos a coger el foamy amarillo y vamos a hacer un círculo y un medio círculo. Mire, así nos quedarían, niños. Ahora con mucho cuidado vamos a recortar. Listo, niños, así quedaría nuestro círculo y nuestro medio círculo. Ahora con el marrón vamos a hacer tirillas de 1 centímetro. Bueno, niños, después de haber terminado los recortes, ahora vamos a pegarlos aquí en el círculo. Bueno, niños, así nos quedaría. Ahora vamos a pegar el círculo con el medio círculo. Ahora vamos a pegar las paticas. Listo, ahora le vamos a hacer el rostro al león. Bueno, niños, así nos quedaría y ahora les tengo una tareita. Van a poner el versículo que dijo la maestra aquí en este espacio. Por favor, mándenos la foto de su trabajo manual a los números que están apareciendo en pantalla. Dios les bendiga. ¡Piper, Piper! ¡Mira, allá va el patito Juan! Sí, ¿sabes que ayer lo encontré? ¿Y sabes lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, escucha. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. No. Obedece a tu mamá. ¿A mi mamá también? Y si lo haces el Señor, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? larga vida te dará. Mira vos. Obedece a tu papá. De vuelta. Obedece a tu mamá. Bueno. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Qué bueno, ¿eh? Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Qué bueno. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así
Obedece a tu papá. De vuelta. Obedece a tu mamá. Está bien. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Eso está buenísimo, Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Yo, Viper, yo leo la Biblia y también a veces oro. ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Sí, me parece que... Ahora no me acuerdo mucho, pero sí, yo lo hago, a veces lo hago, Viper. Mejor escuchar al Patito Juan. Encontré al Patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al Patito Juan en la esquina del zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá. Vos también, Viper, Obedece a tu mamá. Y a tu mamá también, Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. ¿Te lo imaginas al Patito Juan cantando?